8:42 de la mañana, momento ya para entrar en tiempo de tertulia. Saludo aquí en el estudio Antonio González Jerez, exdelegado de ABC en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Carlos Muñoz, periodista empresario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y en Puerto Llano, Santos Monroy, periodista de MiCiudadReal.es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas, amigos. Bueno, ¿habéis dormido todos más o menos bien o ya se ha notado esta noche que empiezan a subir las temperaturas? Yo solo decía Antonio hace un rato, digo yo media hora antes de que sonara el reloj, estaba ya en danza, pues eso, ahí dando vueltas ya por la casa, o sea que hoy pegajosa. Se empieza a llevar pegajosa. mal ya, ¿eh? Se lleva llevando mal ya 15 días. ¿Y lo que viene? No, pero esta mañanita no ha estado mal. Lo que sí es cierto con esto del tiempo, como ya hemos cambiado nuestros hábitos informativos muchos últimamente, el tema del tiempo siempre ha sido de lo que más hablamos en la vida, yo creo que es el tiempo. Sí, si te sí, das sí. cuenta. Gusta mucho siempre. A la gente le interesa mucho y a ver, luego estamos en una región muy rural, muy de campo y el tiempo es fundamental para saber... Claro. ¿Qué le va a pasar a sus cultivos? Es que con la amenaza que vivimos esta semana, que viene la primera ola de calor y estamos todos ahí, a ver, al final cuando llega digo, no era para tanto. Ya, a ver si es verdad. Ya cuando sea la quinta o la sexta ola de calor digan, bueno, pues la sexta, que venga. Lo que más acongoja es que estamos en junio. Eso sí. Los abueletes ya retirados como Antonio, pues ya se sabe, les gusta hablar del tiempo, ver obras, cosas lo normal. Claro. En Puerto Llano, ¿qué tal mañana hace, Santos? Bueno, pues ya empieza a hacer mucho calor. La verdad es que yo no sé si serán cosas, como dice Carlos, cosas de la edad, ¿no? Pero la verdad es que cuando ayer o antes de ayer me enteré de que venía la primera hora de calor, me alarmé porque yo ya había pensado que habíamos pasado por lo menos 3 horas de calor en el último mes. Digo, pues de verdad esta va a ser la primera oficial, no me lo podía creer. Pero bueno, no queda otra que afrontarlo con paciencia en las ciudades y con mucha prudencia en el campo, claro. Eso es, con prudencia en todos los sitios. Bueno, entramos ya en materia porque hoy se va a guardar un minuto de silencio por ese asesinato de Rami Virginia Taccarelli. De confirmarse, María sería la primera mujer víctima de violencia machista en Castilla-La Mancha en lo que llevamos de año. Sí, hoy hay varios minutos de silencio convocados en Cifuentes, término municipal donde se encontró el cadáver, y en Guadalajara. Rami había acudido allí al Centro de la Mujer, donde recibió asistencia psicológica y jurídica. Estaba pensando en separarse y aunque la animaron a denunciar, al final no dio el paso. Un caso que se está investigando como violencia de género. Además, hay 2 que se están investigando también en Las Palmas y en Gijón, y otros 2 ya confirmados en Getafe y Algemesí, donde además el hombre mató a un menor de apenas 3 años, y todo esto en apenas una semana. Bueno, ¿qué está fallando? Son muchas aristas. Os pregunto a los 3, Antonio, empiezo por ti, porque tienen que estar fallando muchas cosas para que sigamos contando día tras día crímenes machistas. Bueno, la verdad que llevamos una racha, en fin, que afortunadamente no pasaba nada, sí. Y de pronto ha surgido todo esto en la misma semana prácticamente. Pues obviamente esto nos hace ver que las alarmas tienen que seguir, o la alerta tiene que seguir encendida, por decirlo así, más en todos los aspectos. Yo creo que esto ya es una cuestión, bueno, siempre ha sido de índole social. No solamente tienen que ser las víctimas o posibles víctimas las que estén alertas, sino también toda la gente que está en la sociedad. El círculo cercano seguramente también, ¿no? En este caso, pues hay, por un lado, el Ministerio de Igualdad, pero también el Ministerio de Interior, es decir, todos los medios que aporten algo de solución a esta cuestión. Pero yo creo que ya es una cuestión social en que, no sé, cualquier atisbo de peligrosidad que pueda haber, por si la familia directa no lo hace. Luego, cuando descubrimos cada caso en concreto, decían, no, es que tenía miedo a no sé cuándo. Bueno, pues a lo mejor si eres vecino, casi es mejor pasarte que quedarte en las puertas, ¿no? Y a lo mejor se puede evitar. Es una cuestión social que, la verdad, muy, muy delicada, pero que nos obliga a todos como sociedad a estar alerta. Si tú ves algo, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? Y luego lo lamentas. Claro. Carlos. Sí. Yo es que creo que cada asesinato machista es un problema de verdad, o sea, es un fallo, un fracaso como sociedad. No tiene ningún sentido, ¿no? Que nadie pierda la vida por ser mujer, o sea, es que no le cabe en la cabeza a nadie. Y vuelvo a criticar lo mismo que llevo criticando años y que me habéis escuchado aquí 1000 veces. Si desde el ministerio de en su día Irene Montero hasta ahora ya con una ministra socialista seguimos teniendo unos datos tan sumamente nefastos, pues algo se está haciendo mal. Vuelvo a incidir en que todos los fondos
que se dedican en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no se están invirtiendo bien, que se está tirando pero a las puertas el dinero en materia de prevención y que no está funcionando. Entonces, y que no está funcionando no es que lo diga yo de una forma arbitraria, sino que es muy evidente los datos que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, pues algo hay que hacer. ¿El qué? No lo sé, no soy técnico del Ministerio, pero lo que tengo son ojos en la cara. Entonces, invitamos a que de verdad se pongan las pilas, se dejen de tanta tontería partidista por un lado y por otro, y que de una vez pues se pongan a trabajar, que ya va siendo hora, y a ver si así evitamos que la semana que viene pues vuelva a haber otro asesinato. Yo cada vez que pasan pues acontecimientos de este tipo, cada vez que hay muchas muertes seguidas, siempre se reúne el comité de crisis del Ministerio de Interior, del Ministerio de Igualdad, pero al final, Santos, escucho las reuniones, las comparecencias, y tampoco terminan de sacar, no sé si conclusiones, pero por lo menos no sale de ahí más medidas contundentes cuando pasan este tipo de crisis. Bueno, es que realmente, a ver, medidas contundentes ante esta tragedia, porque es una auténtica tragedia y una emergencia nacional la que estamos viviendo en España con la violencia machista y la violencia de género. No hay una solución inmediata. O sea, aquí de lo que se puede hablar siempre es de soluciones a medio y largo plazo que empiecen desde el propio ámbito educativo y que se prolonguen a la gestión pública. Efectivamente, el tema de la educación y el tema de la gestión pública, como decía Carlos o como comentaba también Antonio, es muy importante, pero no olvidemos que nos encontramos en los últimos lustros con un problemón muy grande a escala puramente política. ¿Por qué está aumentando el negacionismo de la violencia machista entre la gente más joven? Pues sencillamente porque hay determinadas formaciones políticas ligadas a la extrema derecha que se dedican sistemáticamente a negar esta auténtica esta realidad, que es una auténtica tragedia. Y no podemos permitir como sociedad que haya partidos políticos, que haya personajes que hagan de su capa un sayo con la violencia machista, con los segmentos más desprotegidos de la sociedad, para llevárselo crudo desde el punto de vista político, para hacer partidismo. Y creo que no estamos siendo como sociedad, ni siquiera a escala política, lo suficientemente contundentes para poner fin a esta cota. Y vamos a seguir así muchísimo tiempo, porque no solamente las soluciones son muy difíciles y a muy largo plazo, sino porque me da a mí la sensación de que no hay una auténtica voluntad política, una auténtica formaciones por calmar los ánimos, por templar las gaitas, que es algo que deberíamos tener como planteamiento, como base, para buscar una solución a este gravísimo problema, que es una auténtica lacra social. Y es que, María, las cifras o el informe que hemos conocido en las últimas horas, cuanto menos nos debe poner en alerta. Sí, el 23% de los chicos jóvenes y 1 de cada 8 chicas creen que la violencia de género es un invento ideológico, es un aumento en comparación con 2019. Entonces, 8 de cada 10 jóvenes afirmaban que la violencia machista era uno de los mayores problemas. Pues ahora solo opinan así 6 de cada 10. A eso hay que unir que el apoyo al feminismo ha pasado del 54% en 2019 al 41% en 2023 y a la igualdad de género del 70% al 50%. Son 20 puntos menos. La consejera de Igualdad, Sara Simón, se mostraba preocupada. Hemos hecho las cosas muy mal. Hemos alentado los discursos populistas que niegan la violencia de género y, por otro lado, hemos trasladado desde los gobiernos otros discursos que eran absolutamente equivocados. Al final, Antonio, la base de todo está en la educación y hay que empezar desde la base para luego construir una sociedad. Efectivamente, Santo lo decía anteriormente, el tema de la educación es que es una cuestión básica y yo me preguntaba cuando venía para acá precisamente sobre esos datos de la juventud, o sea, ¿por qué hemos llegado hasta esta situación? De que es en las familias o en la forma de tener amigos hoy día, cómo se fragua todas estas ideas. La verdad es que es algo que bueno, lo hemos comentado también muchas veces, de cómo son las relaciones de la adolescencia, de la juventud hoy día con las redes sociales. Es que eso es difícil de controlar, de controlar, porque tú a lo mejor en tu casa con tus hijos puedes poner todo el empeño, pero luego es que ahora mismo la comunicación de las personas jóvenes y adolescentes es
Sí, tampoco potencialmente con todo el mundo mundial. No puedes, a un chaval de 18, una chica de 18, 19 años, no puedes controlar el móvil. Efectivamente. Entonces, yo creo que para mí eso está siendo uno de los problemas, independientemente de las cuestiones políticas que también están ahí, pero es la moda que tenemos de vivir, el modo de vivir que tenemos actualmente. Y es así. Y yo insisto también en que como sociedad tenemos que esforzarnos todos, porque si te vas a cada uno de los casos, analizando estos que se ha producido esta semana, alguno de ellos dice, bueno, estaba denunciado por maltrato, era sospechoso, no sé qué decir. Sí, de hecho el polvorín estaba ahí. En el caso de Guadalajara, incluso ella había acudido varias veces al Centro de la Mujer de Guadalajara. Allí había, digamos, alertado de la situación, se mostraba preocupada, incluso que se iba a separar, pero claro, ella hay medios, son ágiles esos medios no para... daba el paso a denunciar y a partir de ahí no se podía hacer nada. Claro, no sé si hasta ese punto, si alguien va a un centro de la mujer, si aunque pida ayuda no lo hace de una manera con una denuncia. Claro, el caso si de las la autoridades decían algo. que ella no quería denunciarle para que no perdiera los papeles, según decían textualmente, ¿no? Porque era extranjero, pues, y así sucesivamente. Yo quiero retomar, querido Santos, una variante antes, que cuando decías desde la ultraderecha se está alentando, se está negando y demás. Hombre, yo creo que no me denegaréis nadie que desde el lado izquierdo de la mesa del Congreso también se están, desde mi punto de vista, haciendo partidismo político con el tema de la igualdad y de otras muchas cosas. Entonces, yo creo que cuando se intenta hacer, pues eso, política con algo que es un pacto de Estado, un maldito pacto de Estado significa estamos todos de acuerdo y amén. Entonces, cuando hacemos política en algo que no debemos hacerla, se producen este tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que culpar, por decirlo de alguna manera, solo a una parte del tablero, pues creo que no es lo correcto. Porque yo creo que es innegable, además, que la política está ahí en esa mesa. Sí, pero hay gradación en la responsabilidad, Carlos. Yo discrepo en parte ahí, porque no es lo mismo hacer políticas o propugnar políticas que deriven en una discriminación positiva hacia los segmentos más desfavorecidos de la sociedad. Discriminación es discriminación en un pacto de Estado, Santos. Bueno, el pacto de Estado contra el terrorismo se respetaba. Sí, pero y el de las pensiones igual. Hay gradación en la responsabilidad política. No es lo mismo hacer política propugnando la defensa de los más desfavorecidos que intentando tapar el problemón, como está haciendo la extrema derecha. Tapar, camuflar, maquillar y hacer política y llevárselo calentito en términos de votos, en términos de populismo, con este tema tan sangrante. Yo entiendo, obviamente, si hablamos de responsabilidad social tenemos que englobar a toda la sociedad, incluyendo a todo el espectro político, pero es que el error en el que estamos cayendo continuamente es en no condenar con absoluta contundencia ciertos posicionamientos políticos que nos hacen retroceder no años, décadas e incluso siglos en el pasado, y eso no lo podemos permitir como sociedad. Si nadie lo pone en duda, si yo no lo pongo en duda, si yo lo que estoy criticando es que parece que esto se trata de si eres de derecha, si eres machista, si eres de izquierda, no. tal. Entonces, lo que estoy diciendo es que, y vuelvo a insistir, un pacto de Estado significa que estamos todos de acuerdo en que hay cosas con las que no se puede discutir. No se puede discutir la sanidad, no se puede discutir la educación, no se puede discutir los servicios sociales básicos, las pensiones, hay cosas que no se discuten, son así. Y yo creo que en la época, ahora quizás menos, pero no me diréis que en la época de Irene Montero no se hizo una bandera, si me apuras, ya casi preocupante con el tema, que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo contigo, el tema de la patrimonialización de las, como la bandera políticas. De España. La bandera de España o incluso es de todos. en el tema de las formas, desde la izquierda yo reconozco que se han podido producir errores en el tema de las formas y en cómo se ha comunicado. Esto es mío y no de otros. No, y aquí no puede entrar ni el tato. Efectivamente. Porque mira, escucha, es que la defensa de la igualdad de género lo llevo yo. Por lo tanto, aquí que no entre nadie. Es como me pongo a lo contrario. La bandera de España la defiendo yo. Y aquí no hay nadie más que defienda la bandera de España. Al contrario. Pero Sí. la bandera de España de todos. Y la igualdad igual. El problema, perdona, Carlos, de la extrema derecha entiendo que es que niega que haya una violencia de género. Pero si yo no lo dudo, o sea, que os estoy dando la razón. O sea, efectivamente, eso es así. Que se niegue, ese negacionismo es peligroso. Pero yo no me refiero
solamente a eso. Me estoy refiriendo a que creo que cuando alguien se compromete y asume unas normas, esas normas van a misa. Entonces dejémonos de hacer política con esto, porque ni para un lado ni para otro. Fijaos la gravedad del problema. Al hilo de lo que estaba comentando Antonio, por ejemplo, del tema de las redes sociales, yo he visto recientemente youtubers, influencers ligados a la extrema derecha, con unos canales, con unos mensajes terribles. Había chicas muy jóvenes que estaban otra vez retrocediendo a ese nivel de sumisión de la mujer que podíamos plantearnos en los años 50 o en los años 40. Yo en TikTok lo vi, un vídeo de tipo eso. De mensajes. Santos, que me quedo sin tiempo. Luego te doy la palabra después del boletín informativo. Venga, que seguimos aquí en Castilla-La Mancha hoy. 9:12 de la mañana, estamos en tiempo de tertulia con Antonio González Jerez, con Carlos Muñoz, con Santos Monroy. Santos, que te había quitado la palabra, que me quedaba sin tiempo por si querías rematar con el tema de la violencia machista. Sí, bueno, ya lo había dicho prácticamente. A lo que me refería antes era al peligro, sobre todo, de los mensajes de la extrema derecha que se filtran en redes sociales, en influencers, en youtubers, que emiten mensajes peligrosísimos. Estaba comentando, justo antes de la interrupción para las noticias, de que siguiendo esos canales, no hace mucho, yo pude ver cómo había chicas muy jóvenes que aparentaban tener 15 o 16 años, que mantenían una relación con chicos y unos mensajes con esos influencers de absoluta sumisión. O sea, no podemos fabricar ese tipo de perfil de la antigua y desaparecida, afortunadamente, mujer sumisa, vulnerable, totalmente dependiente del hombre. O sea, es que no puede ser. Y creo que es muchísimo más grave ese efecto colateral de esa política partidista de la extrema derecha que los posibles malentendidos que se puedan generar desde la izquierda. Yo entiendo que efectivamente debemos alcanzar ese consenso de Estado, ese consenso político para acabar de una vez con esta lacra. Pero no olvidemos, aquí cada uno tiene que aguantar su vela, cada uno tiene su grado de responsabilidad y hay que apuntar a la extrema irresponsabilidad de la extrema derecha en este asunto que está fomentando unos mensajes, no ya al conjunto de la sociedad, sino que está predicando un ejemplo nefasto entre las chicas más jóvenes. Bueno, quiero cambiar de asunto porque la política nacional, María, pasa por ese aval del Constitucional a la ley de amnistía. 6 votos a favor y 4 en contra. Considera que la amnistía responde a un fin legítimo y razonable para favorecer la reconciliación tras el procés. La sentencia no afecta de momento a Puigdemont porque no se pronuncia sobre la malversación, que es lo que impide la vuelta del expresidente catalán. Decisión que celebra el Gobierno, pero el PP considera ilegal. También reacciona el presidente regional García Page, muy crítico en La Sexta. Desde mi punto de vista es bochornoso, es la crónica de un bochorno anunciado y que los argumentos que se utilizan sean los mismos que daba el abogado de Puigdemont, en el fondo el redactor de la ley, es francamente tan triste como haber visto que la izquierda española aprobó una ley para rebajar la corrupción, reducir los delitos de corrupción y de malversación para ponérselo a ver si lo podía saltar el delincuente Puigdemont. Bueno, Antonio, empiezo por ti. Pues estoy completamente de acuerdo. Además, yo creo que los únicos que no se han enterado son los 6 componentes progresistas, por decirlo así, del Tribunal Constitucional. Los jueces buenos, que los otros son fachas. Es que, vamos a ver, además, si hoy cogiéramos la hemeroteca o la fonoteca aquí en la radio y escuchásemos declaraciones entonces de responsables actuales del Gobierno, lo que iban a hacer... Por cierto, no todos los miembros del Constitucional tienen que ser jueces, ¿eh? Ya, pero es que de los 6, uno era alto cargo con Zapatero, el otro con Pedro Sánchez, el otro un fiscal socialista. El Constitucional no pertenece al Consejo General del Poder Judicial, o sea que no todos los... No se han enterado de que es una cuestión que favorece al actual Gobierno para seguir en el poder. Y deben ser los únicos que no se han enterado en este país, me parece a mí. Entonces, bueno, yo creo que el presidente de Castilla-La Mancha lo ha dicho claro, que es inmoral desde mi punto de vista, porque es que además, insisto en que si vamos unos meses atrás, los responsables del gobierno actual, que hoy están muy contentos, decían totalmente lo contrario. O sea, ¿qué cuestión ha pasado para que digan totalmente lo contrario? Pues que les interesa, es la única manera de seguir en el poder. Y no hay más. Y quien no lo entienda así, pues no sé, que se dedica a otra cosa. Pues yo lo veo muy clarito. O sea, hemos visto ayer, antes de ayer, esta semana, pues cómo el juez Peinado es un fascista, asqueroso, etcétera, 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 porque está investigando a la mujer de Pedro Sánchez. A mi modo de ver, pues sí, con unos indicios
más que evidentes, pero bueno, como no soy juez, pues no podré decirlo. Pero, y en cambio ahora vemos aquí a Pompidou y el resto de compañeros y amigos, dicen, no, pero es que estos jueces, fíjate, estos sí que entienden y sí saben bien la situación, y como decía antes, uno era alto cargo con el señor Rodríguez Zapatero, otro es militante activo, si no me confundo, del Partido Socialista, el otro también es fiscal por el PSOE, y bueno, pues oye, pues es que a lo mejor, no sé, si esto no tiene un poquitín de tema ideológico también, y no sé, pues si mañana se terciara y dijeran, pues ahora, y el señor Pedro Sánchez o el gobierno dijera, pues yo, para mí que esto ya no nos interesa y ya la amnistía es muy mala. Pues no sé por qué me daría que dirían, es que lo hemos leído mal, hombre, fíjate Sí. que ahora lo hemos releído y ahora se nos pasó el va a artículo ser que 7, no. por ejemplo. El punto B concreto, y dices, pues ahora ya lo cambiamos. Ahora vamos a ser un poquito serios. O sea, lo dijo el presidente Paje el otro día, lo han dicho muchísimas personas y vuelvo a insistir. O sea, por cierto, y cuando también se escucha una de las alegaciones, decir, no, es que esto viene a poner fin a un conflicto. Dices, bueno, pues mire usted, entonces pues vamos a sacar a todos los etarras de la cárcel porque así ya ponemos fin a un conflicto. Bueno, pues vamos a poner en la calle ya a cualquiera que diga, me he confundido, lo siento. No, se dice que Hombre, por esto favor, un poquito de seriedad. pacifica Cataluña, y el resto de España, ¿cómo está? Y Pues a los encendida. policías que los abrieron con cantos la cabeza aún llevando casco, a esos no los pacificamos. Hombre, por favor, o sea, ¿has cometido un delito? Sí. ¿Lo pagas? ¿Estás fuera de España porque no puedes volver? Pues mire usted, habrá que hacer algo, pero tendrá que venir. Vienes a España, te ríes de nosotros y te dejamos que te escapes, porque por favor, o sea, no me creo que sea normal salir en el maletero de un coche y que de verdad lo que pasó el día que vino Puigdemont a su querida España y que se escape. O sea, por favor. O sea, es que esto, de verdad, me gustaría que Berlanga estuviera y dijera, vamos a hacer una película porque le sale una obra de arte. Ayer, por cierto, en nuestro Castilla-La Mancha a las 8 con Francisco Madina Beitia estuvo el catedrático en Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Reborio y también fue muy crítico, por cierto, con esta decisión del Constitucional, diciendo que para él era poco entendible que se hubiese votado esos 6 votos a favor, porque para él evidentemente la norma no podía ser constitucional, pero bueno, al final los votos y la decisión es la que es. Santos, tu manera de verlo. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados sobre esto, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Con Carlos y con Antonio en que todo esto parte de una decisión puramente política que yo como ciudadano sospecho, sospecho que tuvo intereses espurios, partidistas, que a mi parecer vulneraron el Estado de Derecho y los propios principios constitucionales, que se perdonaron delitos muy graves a unas personas y no se ha hecho lo mismo con otro ciudadano cualquiera, que contribuyó esa serie de decisiones a la desigualdad territorial en el seno del Estado español. Yo estoy completamente de acuerdo. Y sospecho, como ciudadano, que lo ve todo esto con cierto distanciamiento o con el distanciamiento que debiera tener un ciudadano o cualquier periodista, sospecho que todo esto fue así. Lo que pasa es que también es verdad que debemos asumir las reglas que nos hemos dado, sobre todo respetando las decisiones judiciales, las decisiones de la justicia, en este caso las decisiones de este tribunal, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Ha dirimido, se ha pronunciado en este sentido porque había una mayoría de jueces progresistas que deben favores o que pueden deber favores, entre comillas, a los partidos de la izquierda, a Izquierda Unida, a PSOE, pues pudiera ser. Si hubiera tenido la mayoría los jueces conservadores, hubiéramos estado hablando en sentido totalmente contrario, ¿no? Que deben favores al Partido Popular, a Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hemos llegado a este punto y es, para cualquier ciudadano que quiera ver esto con cierta distancia o cierta perspectiva, era muy complicado que el Tribunal Constitucional tumbara esta ley de amnistía, que no olvidemos que cualquier demócrata debe respetar porque emana de la decisión libre
de parlamentarios y diputados en el seno del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional. Era muy complicado. Ya sé que es una decisión que hay que entender desde el punto de vista político, que ha habido una serie de intereses, como decía antes, para mí espurios, pero jurídicamente era muy complicado que el Tribunal Constitucional ingiriera de esa manera en una decisión del Congreso de los Diputados, y debemos entenderlo eso así. A partir de ahora, como ciudadano, yo personalmente lo que hago es acatar esta decisión, porque quiero confiar en que estos magistrados, estos juristas, tienen la suficiente experiencia y recorrido profesional para haber estudiado esto a fondo y con honestidad. Quiero pensarlo así, pero ojo, como ciudadano, estemos o no de acuerdo, el arma que nos queda ahora son las urnas después. O sea, podemos estar de acuerdo con unos con otros, con el problema de base, con la ley de amnistía, con la injerencia del propio Ejecutivo en el judicial, que estamos viendo como continuos intentos de asalto en los últimos lustros, pero al fin y al cabo quien tiene el poder soberano es el ciudadano. Si no estamos de acuerdo con esto, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, pero yo soy partidario de, aun siendo consciente de lo que nos está pasando a nivel político, respetar al menos esta decisión judicial y pasar la pantalla, pasar el capítulo y decidirlo en las urnas. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Veremos, perdón Antonio, si pasa el capítulo, porque ahora el Supremo tiene que aplicar la doctrina, y el Supremo se ha mostrado siempre en contra de que esta norma pudiera ser constitucional. Y el Tribunal Europeo también tiene que manifestarse. Tiene que pronunciarse también. Hay otras instancias que tienen que decir, efectivamente. Pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá se pronuncien en el sentido que estamos defendiendo. Y si mantenemos las decisiones judiciales y hay que respetarlas, pues habrá que respetarlas, aunque investiguen a la mujer del presidente y la hermana del presidente. Es que parece que esos jueces que están investigando a la familia del presidente, parece que es que no son jueces, parece que son militantes de Vox que están actuando. Entonces, si hay que respetar todas las decisiones judiciales. Yo estoy de acuerdo contigo, Santo, en que el ciudadano va a decidir en las próximas elecciones, pero el ciudadano tiene que tener también, hombre, ciertas certezas, porque insisto en que si tú escuchas al presidente actual del gobierno decir que no habrá amnistía, no habrá independentismo y demás, y resulta que ahora lo proclama, lo favorece, entonces tengo que hacer caso. De hecho, las veces que le han preguntado que por qué... En su programa electoral próximo... Porque él decía que no era constitucional, efectivamente, no ha sabido muy bien qué Mirar el titular. Claro. Junts pide que se obligue al Supremo. Hombre, por favor. Vamos a ver. Una cosa es la incongruencia, la mentira, la falsedad o la media verdad política con la que puede estar jugando el presidente del gobierno y todos los políticos de este país. Una cosa es la esfera política, el mensaje, la confusión, el donde digo, Diego, buscar en la hemeroteca y descubrir que el presidente del gobierno dijo absolutamente todo lo contrario hace 3 años. Y otra cosa es la esfera jurídica, o sea, la lectura judicial y jurídica de todo este asunto, que no olvidemos que, como todo en los tribunales, es interpretable. Todo es interpretable. Y en este caso, efectivamente, el Tribunal Constitucional, los jueces que han fallado a favor del aval a la ley de amnistía, sí que tienen elementos de peso para defender su postura. Ojo, no lo olvidemos. Sí, pero no es la máxima, digamos, expresión judicial. Queda el Supremo. Por cierto, os quiero preguntar, en los 5 minutos que nos quedan, el próximo lunes va Santos Cerdán al Supremo. ¿Esperáis algo fuera de lo habitual? ¿Será pública la comparecencia? Recordemos que él ha pedido que se pueda ver para todo el mundo. Sí, la verdad que como estamos descubriendo Cosa, por cierto, Antonio, que es bastante difícil o prácticamente imposible, porque ser una instrucción no hay precedentes. Otra cosa que fuese un juicio, cuando mediáticamente sí que digamos que hay una señal abierta para que la gente lo pueda seguir, pero al ser un proceso de instrucción es prácticamente imposible que autoricen. Yo creo que efectivamente, aunque ya sabes que siempre hay filtraciones incluso, no es la primera vez que hay filtraciones, no sé qué lo graba. Claro, una cosa es que se filtre luego la declaración y otra cosa es que se dé en directo la declaración. Bueno, en todo caso, como estamos siguiendo este episodio cuyo final de la trama no sabemos cuál va a ser, la verdad que nos sorprende pues día a día. O sea, ¿qué dirá Cerdán? ¿Que habrá hablado con Ábalos antes o con Koldo? ¿Habrá un cruce de cambio de opiniones entre los abogados de unos y de otros? ¿Cuál era el mejor sistema de defensa? Se pondrán de acuerdo, se querrá salvar cada uno por su sitio. Lo único que nos queda es comprar las palomitas, sentarnos y a ver, ya está. Pues fíjate, yo sigo bastante preocupado con el tema de Agustín Durán. Estoy preocupado porque Agustín Durán es un humorista de los buenos
Y me le da quita miedo las de lo habichuelas, que pueda pasar con Santos Cerdán el próximo día, porque creo que nos vamos a reír, por no utilizar otra expresión, mucho. Yo la última que he visto es que se estaba barajando la posibilidad de que Santos Cerdán, es lo que se ha filtrado, que diga que no, que es que era inteligencia artificial y que le habían clonado su voz con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues ya cuando alguien dice, no, yo no soy ese, a mí es que eso me lo han por la IA, que es muy mala. Bueno, cuando ya llegamos a unos niveles de este tipo, también se lo he escuchado decir, yo dije que no tenía ningún tipo de contrato con el Servinavar. No, lo que pasa que es que el documento, esto es verídico dicho por él, el documento que ha aparecido, como no se elevó a información pública, pues por lo tanto no es legal. Dice, hombre, claro, es que ya solo falta que pongas un contrato en el que se diga, no, es que voy a robar, es que el 50% de la empresa que le vamos a adjudicar a dedo esa obra también forma parte de mí. Hombre, por favor, o sea... Si no lo elevas precisamente es para que no se sepa. El hecho de que no lo eleves es para que no se sepa que estás cometiendo la ilegalidad. No que no se haya hecho, ¿verdad? O sea, yo sigo manteniendo que es que mucha gente, muchos de ellos tendrían que terminar en la cárcel no por ladrones, sino por tontos. Porque no se puede ser más ridículo que guardar las pruebas de un delito en tu casa, sabiendo que te están investigando, grabar conversaciones en las que dicen, Antonio, yo te voy a dar ahora 50.000, que me los restas de los 100 que le dimos de Barcelona, y a Rubén a ver si en vez de 100 le damos 40. Hombre, por favor, o sea, es que, de verdad, es que no sé, a mí me gustaría alguna vez ponerme en la cabeza de qué tenían en la cabeza Ábalos y sobre todo Koldo para grabar las pruebas del delito. Y no sé, es que no tiene ningún sentido. Lo mismo intentar... La desconfianza. Sí, la desconfianza o intentar tener... Él pensaba un seguro de vida por si pasaba algo. Pues le ha salido bien, sí. Santos, cierro contigo este tema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rubén. A ver, cuando alguien graba conversaciones, lo hace para curarse en salud, ¿no? Y que cuando llegue el momento de cantar la Traviata, pues ya veremos, ¿no? Ahora mismo, claro, efectivamente, pues conseguir algún trato de favor de las instancias judiciales, ¿no? Un acortamiento de condena, o en fin, o lo que sea, ¿no? Un acuerdo con la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se produce efectivamente ese primer momento en el que todo el mundo dice pío, pío, que yo no he sido, y luego puede ser efectivamente lo que puede suceder con Santos Cerdán, pues que cante la Traviata en el Supremo. No lo sabemos todavía, ¿no? Porque es imprevisible. Pero cualquiera de esos escenarios se puede dar, desde luego. Realmente el auténtico fenómeno extraño para mí es que este gobierno siga todavía en modo zombie, ¿no? Y no haya habido ningún tipo de asunción de responsabilidad política por parte del presidente del gobierno, como presidente del Ejecutivo y también como secretario general del Partido Socialista. Para mí ese es el quid de la cuestión y lo que está realmente socavando los cimientos de la democracia de este país, ¿no? Que aquí la gente se lo lleve crudo, mientras el resto de la ciudadanía pues cumple, o la mayoría de la ciudadanía cumple escrupulosamente con sus obligaciones, con el fisco, con las normas cívicas, etcétera, etcétera. Y aquí los tres más listos, que además estaban en la cúpula del poder, se lo hayan llevado crudo durante tantos años y además de esa manera tan cutre, tan hortera y tan denigrante para la... Es que según Sánchez era un problema del partido, por eso él no dimite como presidente del gobierno. Bueno, Santos Cerdán ha declarado en su declaración de bienes que tiene menos dinero ahora, que cuando empezó 8.000 y pico euros menos. La legislatura, sí. Así que, madre mía, menos mal que no era el ministro de Economía, Antonio. Sí. Si no íbamos mal. Venga, que me está esperando Agustín Durán. Que creo que está por ahí. Agustín, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hombre, ya de vuelta a casa. Por fin te podemos ver la cara. Ya habéis visto que me confundís con Tchouaméni ahora, ¿verdad? Sí, ¿te ha sentado bien las vacaciones? He cogido color. Mi madre Lustre. me vio ayer y me dice, uy, qué buen color has cogido. Digo, pues claro, al final cuando uno tiene mucha superficie en la que reflejar el sol, a ver, 2 días de playa, pues a mí se me notan. Así que aquí estoy, ¿sabes? Aquí estoy con plena belleza, preparado y para estar con vosotros. Déjalo de la belleza. Hombre, Carlos, a ver si encima que lo primero que iba a hacer era echarte un piropo. Échale, que yo también te quiero. Te lo voy a echar, Carlos, porque fíjate, los viernes normalmente sabéis que era la super tertulia, ¿no? Sí. Y qué bien que ahora la super tertulia haya estado compuesta primero por un jubilado del Atleti, ¿sabes? Presente y cuartelero.
Claro, un autónomo y un señor de Puerto Llano, ¿sabes? Es que esto es... También es autónomo, ¿eh? Claro, y también autónomo de Puerto Llano y autónomo, fíjate, es que esta es la verdadera super tertulia. Esto es aquí la gente de bien. Así que yo creo que deberían de llamarnos a nosotros para el Tribunal Constitucional. Oye, por supuesto. Haríamos un buen papel. Echa el currículum. ¿Cuándo se hace las oposiciones de esto? Eso, hay un buzón de sugerencias allí a la entrada del Constitucional, tú lo echas ahí y esperas. Pero te tienes que apuntar a un bando, ¿no? O a otro. Claro, tienes que decir para dónde tiras. Conviene. Me gusta. Sí. Yo creo que no tenemos la suficiente cualificación, las suficientes amistades para poder presentarnos a esto. Pero bueno, mientras tanto lo que haremos será intentar seguir resolviéndonos la vida, y por eso quiero dar las gracias especialmente hoy a María y a Rubén, porque cuando llega el calor, sabéis que los medios de comunicación muchas veces se las ven y se las desean para hacer noticias, para sacar titulares. Yo creo, no sé si todavía ha llegado ese día aquí en la... De momento radio. Estamos aguantando. Estamos aguantando, sí. Sí, de momento estáis escarbando bien, pero hay medios digitales que ya se nota que ya no pueden más, ¿sabes? Ya he leído en un medio digital esta mañana algo que de verdad me ha hecho reflexionar. Digo, ¿por qué? ¿Por qué hace esto a la gente? Mirad, trucos para refrescar el coche en el verano de 2025. A ver, ¿vale? pues yo lo veo muy bien. Pero esto no te vale para el de 2026, entonces. Eso claro, para el de 2025. Eso es, el año que viene estarán caducados y el año pasado esto no lo haría nadie. Claro. ¿no? Bueno, año a año, Antonio, ¿no? En vez de partido a partido, año a año. Efectivamente. Ola de calor a ola de calor. Sí. Vamos a pasar esta y luego por la siguiente. Sí. Hola a hola. Yo no sé, antes de que os arregle la vida con lo que aportan en este magnífico artículo, que seguramente será, pues eso, muy candidato a muchos premios. Antonio, ¿tú tienes algún método cuando tienes que dejar por ahí el coche? ¿Eres de mirar sombras? ¿Eres de poner un parasol de una óptica que te regalaron en el año 90? Sí, tengo el parasol del famoso. Bueno, yo me acuerdo sobre todo en la playa que eso era, en fin, el parasol. Entonces incluso algunos eran externos. ¿Ah, sí? Sí. O sea que sí. Ah, En fin, los cartones. No Ponías unos había cartones. Sí, claro. Un cartón. Cartón. Claro, Antes la gente enfundaba los coches, ¿no os acordáis? En los años 70. Sí. En los 80 había coches enfundados. Enfundados, sí. Yo aún veo, Santos, por ahí algún coche enfundado, ¿eh? Sí. Ahora cuando quita la funda, ¿Todavía? que debe ser el horno, o sea, te Madre tienes mía. que... Claro, eso yo estaba pensando, digo, efecto invernadero hay. Te tienes que dorar allí. Claro, no sé. ¿Y tú, Carlos, recurres a algún método? ¿O no? Pues yo es que te confieso que yo soy de los que llega y lo que me importa es encontrar sitio para aparcar, ¿sabes? Luego que el coche esté asolanado o no. Eso es lo pues fundamental, no. sí. Yo es que lo aguanto bien, sinceramente. Yo no sé si es que ya estoy, como soy tiznado todo el año, pues la verdad es que lo soporto bien. En cambio, fíjate, se monta mi hijo en el coche y siempre ¡papá! Hijo, ¿y qué quieres que te diga, cariño? Pues hemos venido al centro comercial, pues cuando sales está el coche ardiendo. Pues te aguantas, Tú claro que notas, sí. Pero yo lo aguanto bien. notas que se monta el muchacho y que de repente empieza a oler como a pollo poco hecho, ¿sabes? Que las nalgas empiezan a crepitarle incluso, ¿sabes? Pobrecillo mío, si es más bueno que el pan, el pobre. Sí, pues fíjate, Carlos, a partir de ahora te voy a dar el truco que da este medio digital. Venga, para dispara. que tu muchacho pues no se quede ahí hecho al punto cuando se suba al coche. Fíjate, porque es que de verdad lo he leído 2 veces para saber si el madrugar me había producido algún tipo de trastorno, o también es verdad que llevaba 2 días porque te duele muy bonito, pero las camas del hotel eran una auténtica guarrería y entonces estaba deseando de dormir en mi casa y es verdad que he dormido muy bien, pero cuando he leído esto, digo, de verdad, pone esto en un periódico. Mira, os lo voy a leer tal cual, mira. Truco para refrescar el coche. Primero, baja completamente una ventanilla desde el lado opuesto. Sí. Y luego abre y cierra la puerta del lado contrario varias veces. Vamos a ver. Efecto corriente. Esto debe ir y además, espérate que dice, esto genera una corriente de aire
te expulsa el aire caliente. Esto es ponerse como a blentar, ¿sabes? Ponerse a menear la puerta como si fuera un fuelle de una chimenea. Dice cuántas veces. Abanicar, es como abanicar el coche. Abanicar el coche, sí. Claro, tal cual. No, pero claro, pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Que claro, como hay que seguir escribiendo para seguir llenando hoja, Sí. ¿sabes? Te dan un dato que es como decir, bueno, sé que esto que estoy poniendo es una gilipollez, pero tengo que seguir escribiendo. Y te pone, no consume energía. Y resulta especialmente útil cuando el coche ha permanecido muchas horas bajo el sol. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Sabes? No consume energía menear la puerta. Pero, no gasta batería. Claro, hombre, algo va, ya por lo menos, aunque solo sea la pila del coche de abrir la puerta, habrá empezado a gastar, ¿sabes? ¿Ha firmado alguien el artículo? ¿O es... a ver, voy a verlo. No, redacción. No. Pone redacción. ¿Te imaginas, Claro. Leo Cortijo? Bueno, ya Pues sabes. habría estado bien. Es decir, cuando yo llego a la playa, aparco, bajo mi ventanilla, le digo al copiloto, venga, abanica el coche. Exacto. Así Claro. ya está, venga, pues O una sea, cuestión. no pongas parasol, pero abanica el coche. Efectivamente, pues nada, trabajo en Efectivamente, equipo. Bueno, a pues- eso quería llegar. A lo mejor estamos incluso viendo un nicho de negocio, ¿no? Hasta ahora teníamos a los típicos gorrillas que te aparcaban en el coche. Y ahora el que lo te la podemos tener. abanica, Te lo ¿no? ventila. Claro, el abanicador, ¿sabes? El abanicador. Claro, que, sí, sí. Se nos que te está abre haciendo la puerta del cabeza coche. mucho, o sea, de verdad. Es Emprendedores, tremendo. Agustín, emprendedores. Claro, hombre, Carlos, tú que eres un tío emprendedor, este negocio se te ha escapado, Mira, ¿sabes? otro más, puedes montar. Claro. Yo ya Claro. voy bien bailado. Yo mi cota de emprendimiento ya La tienes Copada. cubierta. va bien, Claro. ya va bien. Bueno, pues Claro. que os abriguéis este fin de semana todos. Tened cuidado. Bueno, Sí, sí. habrá que abrigarse, ¿sabes? Y os digo otra cosa, que esto fíjate, es lo único que sí he leído que yo no sabía, que también una de las cosas que recomiendan para que el coche esté fresquito son las lunas tintadas, que yo pensaba Ah, sí, que las mira. lunas tintadas eran solamente para gente famosa, para que no los vieran en los semáforos sacarse mocos, y resulta que no, que es también para que el coche esté fresquito. Dicen que bloquean más del 99% de los rayos UVA, ¿sabes? Mucho me Incluso, parece. Claro, no, pero es que llegan a repeler hasta el 70% del calor las lunas tintadas. Yo me Sí, comprometo, ¿sabes? Agustín, a la semana que viene contarte una vez que cuando yo estaba de subdirector de un periódico aquí en Toledo y no sé si os acordáis, un programa se llamaba Curso de Ética Periodística que salía en Telecinco. Quien caiga, que caiga. Sí. Quien caiga. Pues bueno, pues uno de ellos fue mío. Y ya os contaré cuál es el disparate que puse, que no fue tal disparate, lo que pasa es que se me olvidó cambiar el pie de foto. Y os diré que dos políticos eran. El pie de foto ponía un carro tirado por dos borricos. Sí, bueno. Y ya os contaré yo quién salía en la foto y la bronca que me echó. Y no sentó bien, ¿no? No ¿A sentó cuál bien. más borrico? Afortunadamente son dos expresidentes Bueno. ya jubilados. Bueno. Bueno, que paséis buen fin de semana y cuidado con el calor, Agustín. Por cierto, me ha salido un recuerdo que estuve hace 5 años justo en Picón, en una casa rural. Anda. Hombre. Fíjate, Sí, sí. antes de conocerme, y por eso sigues teniendo hoy esa fisionomía atlética, si no, pues... Correcto. O sea, No hay que ya. ver nada más que Agustín, mira. pagué por algo que me podía haber salido gratis estando en casa de Pues Agustín. Claro, totalmente, ¿sabes? Pero no solamente el comer, sino la casa, lo de la piscina, No, todo, yo te habría claro, arropado, por supuesto. te habría abanicado el coche, ¿sabes? Y tú fuiste allí a soltar perras sin conocimiento. Ah, Agustín, Así que- ya estoy negociando con mi madre lo que planteaste la semana pasada. ¿Y qué? Que sí, que ¿Vas a sí, que traer? sí, que deseo cumplido. ¿Pero para Venga. cuándo? Que me voy de vacaciones. Pues ya. La lo semana que ponemos, viene tiene que ser. Lo ponemos en marcha. La semana ¿no? que viene o en agosto. Venga, vale. Lo negociamos. María, No hay problema, o sea, ¿eh? Ya veo aquí. Que lleva 3 meses sin aparecer y ahora quiere llevarse todo el mérito. Claro, hombre, claro, eso está fatal. Bueno, chicos, buen fin de semana. Venga, un Hasta beso. ahora. Carlos, Adiós. Carlos Santos, María, un abrazo Amiga. fuerte. Adiós. 9:40 de la mañana. Igualmente.